Bienvenidos al lado Fanger de la Fuerza, el rincón de YouTube en el que hablamos de todas las cosas geek que nos llaman la atención, ya sean cómics, películas, series y cualquier cosa que nos obsesione en el momento. Yo soy Mística. Y yo soy Calamity. A mediados del primer año de lo que hoy en día conocemos como la pandemia, Netflix nos salvó del aburrimiento con su contenido aparentemente ilimitado y nos trajo lo más cercano a un blockbuster del verano, con una película de acción protagonizada por Charlize Theron, en la que lideraba a un escuadrón de guerreros inmortales. Así es, estamos hablando de La Vieja Guardia o The Old Guard, película del 2020 basada en el cómic de Greg Roca y Leandro Fernández, la cual finalmente después de largos 5 años, incluyendo uno de atraso, Netflix jura se estrenará este 2 de julio. Por lo que este nos pareció el momento ideal para hablar de esta película, las diferencias con el cómic y la oportunidad que Netflix perdió al demorarse tanto con su secuela. Como mencionamos, esta película se estrenó el primer año de pandemia, es decir, el 10 de julio del 2020, con una producción de Skydance, entre otros, para Netflix. La dirección de esta película estuvo a cargo de Gina Prince Bythewood, algo así, quien hasta ese entonces creo no había hecho una película de esta escala o de este tamaño, considerando que tiene a Charlize Theron como protagonista, ¿no? Porque posteriormente fue que dirigió La Mujer Rey con Viola Davis, la cual me parece fue un éxito tanto con la crítica como el público en general. Sin embargo, hay que notar que no está de vuelta como directora para la secuela de La Vieja Guardia, sino solo como productora. Correcto. Los que sí están de vuelta para este guión son Greg Roca y Leandro Fernández, lo cual pues es bueno, ¿no? Hay consistencia. Bueno, de hecho, creo que el único que está de vuelta es Greg Roca para la segunda. Leandro Fernández. No vi que tuviera créditos, no estoy segura. Tal vez sí. Bueno, es lo mismo. Leandro Fernández era de hecho el artista principal de The Old Guard o La Vieja Guardia, el cómic, el cual fue escrito por Greg Roca, como mencionamos, así que ellos son técnicamente co-creadores, por eso es que... aunque, bueno, este no es el primer cómic en el que Greg Roca y Leandro Fernández trabajan juntos, de hecho tienen otro cómic llamado Lazarus Rising, el cual ha estado en pausa precisamente porque Leandro Fernández ha estado ocupado con la enfermedad de su esposa, creo que la ha estado cuidando o algo así, escuché. Así que si ese es el caso, tiene sentido porque tal vez no tiene créditos en la segunda película. Entendible. Y ya después de hablar de las tecnicidades de esta película, vamos a mencionar un poquito sobre cuál fue nuestra opinión. ¿Qué hay de ti? Pues la película me gustó. No es nada fuera de este mundo, no fue así como que súper genial, que diríamos, wow, el blockbuster del año. Bueno, considerando la pandemia, sí, tal vez. O sea, no había nada más. Sé que suena mal, pero honestamente no había nada realmente que ver y creo que estábamos todos desesperados por una película buena de acción ese verano y creo que La Vieja Guardia fue esa película. Insisto, no fue nada fuera de este mundo, no tenía así como que super efectos especiales, etcétera, pero creo que estuvo muy bien filmada, las actuaciones fueron buenas y las escenas de acción estuvieron muy, muy bien realizadas. Recuerdo que cuando vimos la película hablamos de hecho de esto, que tenemos creo una pequeña reseña en nuestro canal, ahí lo pueden buscar, pero hablamos de esto de que cómo es que realmente parecía que estos cuatro, o sea, Booker, Andy, Nicky y Joe, realmente habían trabajado juntos por cientos de años, o no sé cómo explicarlo, sincronización, sinergia o algo por el estilo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Puede que no sea la mejor película de acción que hayamos visto en la última década, pero sin duda alguna no teníamos nada que ver en las temporadas de pandemia y los años siguientes y fue muy buena para el momento en el que se logró. La química entre los personajes fue increíble. Charlize Theron, como siempre, espectacular en estas películas de acción. Y pues la primicia en general creo fue lo que marcó la diferencia entre otras historias que hemos visto. Totalmente de acuerdo con eso de la primicia, porque creo que hemos visto historias de inmortales. No es como si esto fuera una novedad. Hemos visto cosas como El Cuervo o Highlander o cualquier historia de vampiros que hay por ahí, etcétera, que es técnicamente como esto de la inmortalidad. Pero creo que el concepto de que los miembros de la vieja guardia
mueran y revivan, pero no saben cuánto tiempo va a durar eso, cuándo va a ser la última vez que van a revivir, van a regresar, por decirlo de alguna manera, como que le pone ese extra, ¿no? De que realmente temes por los personajes, porque creo que eso es algo que pasa usualmente con estos tipos de historias donde tienes a un inmortal como protagonista. Dices, no va a morir, o sea, ¿qué le va a pasar? Sana de cualquier cosa. Y lo mismo pasa en la vieja guardia, excepto que desde un principio te cuentan que hubo una persona antes como ellos y que esa persona de repente un día simplemente no sanó y murió. Y no es como que digas, oh, es porque ya tenía muchísimos años. No, porque él era más joven que Andy y aún así un día simplemente no sanó y murió. Entonces es como que, ajá, somos inmortales, pero a la vez no. Somos inmortales hasta el día que no lo somos y no hay manera de saber cuándo va a llegar esa fecha. Entonces siento que eso fue lo que más me atrapó de la historia, esa parte del concepto. Ajá, esa vulnerabilidad que había en los personajes a pesar de su inmortalidad. El pensar que la próxima vez que ellos sufran una herida mortal, no regresen o no salgan de ello. Sí, porque obviamente están las implicaciones como Booker que dejó a su familia, etcétera, y cómo fue difícil para él ver hasta su último hijo morir. Y luego están Joe y Nikki que se tienen el uno al otro, pero imagino que también viven con el temor de que algún día sea el último día para uno de ellos. Entonces, es interesante, le da como que un giro a este tipo de historia. Ahora bien, haciendo comparación entre el cómic y la película, hay ciertamente tres cambios muy grandes. Lo cual llama la atención porque Greg Roca y Leandro Fernández están en los créditos como los guionistas y ellos siendo los creadores. Creerías que adaptarían más fielmente al cómic, ¿no? Pero creo que uno de estos cambios grandes lo puedo entender, es el hecho de que el personaje de Queen en la película, en los cómics realmente se llama Noriko. Imagino que esto tiene que ver con que la actriz es vietnamita y Noriko obviamente no es un nombre vietnamita. Entonces, o sea, puedo entender ese cambio, ¿no? Sin embargo, los otros dos cambios, uno de ellos creo que no es tanto que haya sido un cambio, pero es así como que no fue explicado lo suficientemente en la película, y ese es el hecho de que no cualquiera se vuelve inmortal. No es como que un día de repente, ay, no sé, te atropelló un auto, salvaste a una persona, moriste y de repente regresaste a la vida. No, parece ser que estas personas sí son elegidas y todos ellos lo que tienen en común es que son guerreros. Andy era una guerrera nómada, su tribu era una tribu de guerreras. Nicky era un caballero, Joe, bueno, estaban peleando en Jerusalén esos dos, así que sí, te haces una idea. Booker era un soldado francés en la época de Napoleón cuando estaban invadiendo Rusia y pues Niall también era una soldado estadounidense. Creo que eso no queda lo suficientemente claro en la película, así como también el hecho de que cuando llega un nuevo inmortal es por alguna razón, porque esto tampoco te lo explican, creo, en la película, pero en el cómic hacen hincapié que aunque ellos no envejecen, su mentalidad o su mente es como de un anciano. Entonces, ¿ves como los boomers que tienen dificultad con la tecnología? Esa es la vieja guardia. No son muy buenos con la tecnología, no saben realmente cómo opera. El más tecnológico de ellos es Booker y está implícito que es porque es el más joven. Por eso es que él se adapta más a los cambios de tecnología, etcétera. Y con lo rápido que evoluciona la tecnología hoy en día, tiene sentido que tengan a una nueva inmortal, cosas que creo que no quedan claras en la película. Así es, y bueno, el último gran cambio que vimos en el filme es que Andy pasa a ser mortal hacia el final, lo cual no sucede en el cómic. Y es un poco preocupante porque la secuela, según vimos el tráiler, parece que realmente sí están tomando del segundo volumen del cómic, lo cual tiene sentido porque realmente la primera película es una adaptación casi casi tal cual del primer volumen. O sea, todo lo que pasó en el primer volumen pasa en la película. Y por lo que veo del tráiler, sí va a haber cosas que pasen del segundo volumen en la segunda película. Y hay muchas cosas que no siento que Andy pueda hacer o que puedan pasar con Andy si es mortal, particularmente su reunión con Queen, entre otras cosas ahí. Así que sí, estamos, no quiero decir preocupadas, más bien intrigadas, digamos. Sí, opino lo mismo. Y hablando justamente de esta secuela, esta fue anunciada casi inmediatamente después del estreno de la primera parte. Sin embargo, ha tomado cerca de 5 años. ¿Por qué? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué?
No nos sorprende que la secuela haya sido aprobada porque tenía como un 80% en Rotten Tomatoes y tuvo buena recepción, tal vez no muchas vistas, pero sí muy buena recepción. Según tenemos entendido, la película de hecho terminó de filmarse en el 2022, pese a que hubo un incendio en el set en Roma de esta película, el cual creo que retrasó la producción, ¿no? Al principio quedó retrasada por unos días o algo así, habían dicho cuando inició, así que empezó mal, la verdad. Sí, la verdad que sí. Como si esto fuera poco, Netflix pasó por ciertos cambios, así que 5 semanas después de iniciada la postproducción, se tuvo que cancelar. Y esto nos llevó hasta el 2024, cuando hicieron regrabaciones, porque según los rumores, hubieran unas proyecciones y pues tal vez las cosas no salieron tan bien, o al menos eso pensamos. Sí, porque la versión oficial es que supuestamente en esas previas proyecciones todavía faltaban efectos especiales y algunas filmaciones, pero eso no tiene sentido porque la película terminó de filmarse en el 2022 y estas proyecciones fueron en el 2023 y luego las regrabaciones fueron en el 2024, así que sí, está sospechoso. La verdad que sí. Ahora pasamos a lo que realmente sabemos de esta secuela. Bueno, como les dije, presuntamente esta secuela está basada en el volumen 2 de The Old Guard llamado Force Multiplied o Fuerza Multiplicada, lo cual tiene sentido porque es el regreso de Noriko o Queen en la película. Y por lo que vimos del tráiler, se nos está mostrando a otros dos inmortales, que son el personaje de Uma Thurman y Henry Golding, ¿no? Lo cual eso ya se desvía completamente del cómic, porque no quiero entrar mucho en spoilers, pero en el cómic sí presuntamente está la idea de que hay otro grupo de inmortales que hace lo opuesto de la vieja guardia, ¿no? Al final de la primera película vimos que todos los que ellos han salvado o todas las veces que ellos han intervenido en conflictos o momentos históricos han sido para el bien, ¿no? Para el beneficio de la humanidad. Entonces, en el segundo volumen del cómic, presuntamente Noriko, Queen en la película, ha conocido o está con un grupo de inmortales que hacen lo opuesto, porque tienen la creencia de que esa es la naturaleza humana realmente. Correcto, entonces el otro personaje que vimos justamente en la primera parte, es decir, Queen o Noriko, interpretado por la actriz vietnamita Van Veronica No, hace su retorno, como ya mencionamos, y pues va a cobrar venganza contra Andy y su grupo. Sí, lo cual también es interesante porque creo que en la película la idea es que Queen fue encerrada en una doncella de hierro y lanzada al mar, porque ella y Andy estaban tratando de ayudar a mujeres que eran acusadas de brujería, ¿no? De ser brujas y ellas fueron encontradas culpables, entonces Queen terminó en el fondo del mar. Eso no pasa así en el cómic. En el cómic están en un barco y creo que eran como piratas o algo así y pasó una tormenta, etcétera. Noriko salvó a Andy y terminó en el fondo del mar, etcétera, por muchos años. El punto es que, ajá, quieren cobrar venganza aparentemente, pero creo que en la película queda más bien claro que Queen finalmente pudo escapar de la doncella de hierro recientemente y tal vez es que todo esto pasa y no sé, es encontrada por este otro grupo de inmortales. En cambio, en el cómic queda implícito que Noriko lleva bastante tiempo ya fuera del mar, simplemente no fue por Andy. Se tomó su tiempo, creó todo su emporio criminal y todo antes de regresar con ella. Qué barbaridad. Lo que sí nos demuestra este tráiler es justamente la acción que caracteriza estas historias. Y justamente recordamos mencionar anteriormente que la directora será Victoria Mahoney para la secuela, la cual pues no ha tenido ciertamente grandes proyectos, es decir, ha dirigido algunos episodios de series populares para la TV,
y creo de sus más grandes proyectos ha sido como directora de la segunda unidad, en el caso de Star Wars, de Rise of the Skywalker, así que pues interesante elección por parte de Netflix, por decirlo algo. Quiero creer que si tal vez fue directora de segunda unidad, fue por escenas de acción o algo por el estilo, y tal vez es por eso que fue elegida para esta secuela, porque van a ser más y mejores escenas de acción. Uma Thurman, al contrario de Charlize Theron en la primera película, sí es bien conocida, creo, por sus escenas de acción, ¿no? Entonces, va a estar interesante, ¿no? O eso creo yo. En fin, otra cosa que sabemos es que una de las otras formas en las que esta historia se desvía del cómic, o por lo menos para la secuela, es que Uma Thurman está listada, que su personaje es Discord, ¿no? Que es como discordia, y supuestamente es la primera inmortal, lo cual, bueno, Mística no les mentirá cuál fue mi reacción, porque Sí, porque en los cómics, presuntamente la primera inmortal es Andy. No necesariamente la primera inmortal, pero en el cómic te hacen mucho hincapié en que Andy estuvo sola por milenios antes de que Queen apareciera y que ella soñara con Queen y supiera que Queen era real, etcétera, y la encontrara y después encontraron a Lincoln, que fue el otro inmortal que murió antes que Joe y Nikki aparecieran. Entonces, me hace mucho ruido porque se supone que el punto de esto es que ellos sueñan con el nuevo inmortal, ¿no? Entonces aquí hay una de dos. O Andy no soñó con esta presunta primera inmortal porque están en bandos diferentes o hacen cosas diferentes. Andy trabaja para el bien y esta otra inmortal trabaja para el mal. O esta inmortal soñó con Andy y la conoció antes de que Andy empezara a soñar con ella y nunca se volvió a acercar con ella. O no sé, pero bueno, estoy intrigada, pero al mismo tiempo así de, ok, hay cambios y hay cambios. correcto. Y ahora pasamos a la sinopsis como tal de la película, la cual dice, Andy y su equipo de guerreros inmortales continúan su misión de proteger a la humanidad. Esta vez, un nuevo y formidable enemigo, Discord, amenaza al tejido mismo de la vieja guardia. Que precisamente sí tiene sentido si se trata de esto de que uno, existen otros inmortales y dos, están haciendo lo opuesto que ellos, ¿no? Así que, y tal vez es esto mismo de la noción de que tal vez Andy o ellos creían que Andy era la primera inmortal y resulta que no. Me intriga mucho esta parte que vimos en el tráiler en la que Discord supuestamente sabe todo sobre cada uno de los inmortales porque fue la primera, así que no sé, pienso que quizá ella tiene poder místico más allá de los típicos inmortales que vemos por ser la primera, ¿será? Yo creo que sobre nuestras expectativas aquí de esta película es que no lo he mencionado todavía, pero en los cómics hasta la fecha solamente existen dos volúmenes y un volumen de antología. Entonces está el primer volumen, recopila los primeros 5 números que fueron del año 2017, creo, y se llama Opening Fire, ¿no? Abriendo fuego. El segundo volumen es el del 2019, que es Force Multiplied, la fuerza multiplicada. Y luego existe la historia de antologías, que fueron 6 números, creo. No estoy muy segura. Fueron en el 2021 y se llama Tales Through Time, ¿no? Como relatos a través del tiempo. La cosa es que ninguno de estos, hasta la fecha, me han explicado por qué son inmortales, qué los hizo inmortales. O sea, no hay una explicación a esto. Presuntamente, Joe y principalmente Nikki creen que fueron elegidos por algo, por alguna razón o lo que sea. Andy no cree esto porque ella pues ha vivido milenios y todo lo que quieras, estuvo sola todo este tiempo. Ella fue venerada como una diosa en su momento también. Entonces, si algo te va a dar una crisis de fe es eso. A lo que voy es que espero que esta película que está introduciendo este concepto de los otros inmortales que trabajan en contra y que hay otra primera inmortal, que son cosas que no fueron introducidas realmente en el cómic, pero que tal vez habían como pistas de que iba hacia ese rumbo la historia para el volumen 3 que nunca fue o que no ha sido hasta la fecha. Espero que esta película me explique algo de eso, o sea, que me dé un poco del lore, ¿no? De la mitología, de dónde surgen estos inmortales, o si hay una razón realmente de ser de ellos. O por qué algunos pierden su inmortalidad. Tal vez Andy perdió su inmortalidad porque
no sé, perdió fe en la humanidad y la va a recuperar cuando vuelva a creer en ella misma y en la humanidad o algo así, o no sé, o sea, creo que esa es mi expectativa. Sin duda alguna, nos hemos desviado por completo de la parte del cómic, ¿no? Y quiero pensar que este filme es la oportunidad de Greg Roca para tratar de continuar con lo que había comenzado. Si tal vez tuvo, no sé, bloqueo de autor o etcétera, etcétera, puede que nos esté dando eso a través de esta historia, ¿no? A través del guión y también algo diferente, porque como Calamity ya mencionó, muchos han leído el cómic, por lo tanto, si ven la película, pues ya saben qué esperar, ¿no? Y quizás es otra manera de sorprendernos. Y bueno, esa es mi opinión. Ok, entiendo, sí, porque como te dije, en el volumen 2 hay como indicios de este otro grupo de mortales y todo eso, pero nunca lo vimos. Entonces tienes razón, puede ser que tal vez estos cambios que se hicieron es algo que Greg Roca tenía planeado hacer en el cómic, pero ya no continúa en cómic, entonces lo va a presentar en la película. Espero realmente que ese sea el caso. La verdad, por mi parte, realmente ha pasado demasiado tiempo y creo que el hype que ocurrió desde la primera parte ya pasó. Tristemente, y no quiero echar la sal, pero es de verdad, espero que no le suceda como a The Witcher, que recordamos que perdió como que su momentum. Esta historia lo tiene todo para hacer su gran retorno y de verdad, sinceramente, con la adición de nuevos actores y a Charlize Theron como protagonista, pues me den la sorpresa y que realmente funcione mucho la historia. Ahora que haya una tercera parte, pues lo vemos muy difícil por lo que comentó Calamity de el material escrito, pero bueno, a veces Netflix nos sorprende, así que hay que esperar. Sí, la verdad, como tú dices, creo que fue una oportunidad perdida hasta cierto punto porque tal vez no fue la película más vista en la historia de Netflix, pero sí había cierto hype como anticipación cuando la historia recién salió. Todos queríamos, aunque sea una precuela de Joe y Nikki, o por lo menos no, porque ni siquiera el cómic lo ha explorado. O sea, ¿cómo pasaron de matarse cientos de veces a 900 años de relación? O sea, ¿cómo? Netflix, si nos estás escuchando, que no lo creo, por favor, hazlo realidad. Pero sí, creo que lo que mata mucho de estas series, películas, etcétera, es el periodo de espera. O sea, un periodo de espera de 2 años, 3 años entre temporadas de una serie ya es mucho. Ahora, 5 años entre películas es, no sé qué decir. Te entiendo. Y también quiero agregar que creo que mi único temor o mi más grande temor en esta película, independientemente de las regrabaciones, es que con el hecho de que agregaron al cast a Uma Thurman y a Henry Golding, eso signifique menos tiempo para los personajes que ya conocíamos de la vieja guardia, es decir, Nikki, Joe, Booker, incluso Nile, ¿no? Porque pues obviamente Charlize Theron, Uma Thurman y Henry Golding son actores más reconocidos, entonces tal vez espere más tiempo en pantalla para ellos y no sé, ese es mi mayor temor, digamos. Te entiendo y si ese es el caso, sería una lástima porque si algo nos mostró la primera parte es la vieja guardia como tal, es decir, el equipo y la química que existe entre estos actores es, creo yo, el alma de esta historia. Pero bueno, eso es todo de nuestra parte, así que dinos, ¿aún te emociona esta secuela o crees que es demasiado tarde? ¿Te gustaría ver más sobre estos inmortales y sus historias? Comparte tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, danos un me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para ver más de nuestro contenido.